Listo. Bueno, ¿Listo? entonces, Cosa ya se puede cargar, ya está listo. bueno, queremos partir de colocar unos referentes para poder pensar un poco cuál es ese espectro en el que nos queremos mover para la educación, para la salud, pensar en un proceso que está basado en un enfoque de desarrollo humano, en el enfoque de derechos como el enfoque, digamos, de referencia máximo y que se referencia también en el enfoque de curso de vida. Y a partir de esto poder generar esos elementos que nos permiten comprender cuál es la proyección de la educación para la salud, más allá de informar, más allá de dar unas herramientas para que las personas o las familias o las comunidades cuidemos de nosotros y de los otros. Y en principio esta apuesta finalmente nos permite reflejar ese espíritu de la política de atención integral en salud y en principio también los planteamientos de la ley estatutaria en salud. ¿Qué implica abordar a los sujetos desde el enfoque de derechos? Implica tener presente a la garantía del derecho a la salud como lo plantea la ley estatutaria, que tiene, digamos, conexión con otros derechos, pero que además se fundamenta en esa garantía de la dignidad humana que implica el reconocimiento no solamente del sujeto, sino de dónde quisiera estar, qué quisiera hacer, cuál es la proyección de vida que quiere tener para él y para su familia, y que está orientado a promover y proteger y hacer efectivos los derechos humanos, entendiendo que en términos del enfoque de derechos hay unos garantes y unos sujetos de derecho y que por lo tanto el Estado tiene un compromiso directo y todos tenemos un compromiso, pero en principio el Estado es un actor fundamental para garantizar esos derechos. Finalmente, el enfoque de derechos hace visible esas desigualdades y apuesta por corregirlos en el marco de la política pública, de los programas y proyectos, y finalmente entendiendo que las desigualdades injustas y evitables como lógica, digamos, de las inequidades, debe avanzar como objeto de desarrollo. Y ubica en este mismo marco que las personas, todas las personas y sujetos, tanto individuales como colectivos, son titulares de derechos, y eso quiere decir que requieren una serie de atenciones en el curso de sus vidas para desarrollar sus capacidades y promover el más alto nivel de desarrollo individual y colectivo. No sé si este cuadrito aquí se ve, porque de pronto no se logra entender mucho. Bueno, lo voy a dejar ahí. Queríamos traer algunas anotaciones del informe de desarrollo humano de 2019, que en principio ponen en el radar o enmarcan estas diferencias en el desarrollo de las poblaciones de acuerdo a las oportunidades y a las situaciones y condiciones que viven, y finalmente plantea que los seres humanos que han escapado de una pobreza extrema son los que más tienen dificultad para llegar a esas oportunidades y a esos recursos y tomar las riendas de sus propias vidas. Y esto tiene que ver directamente con, en muchas situaciones, no solamente con las condiciones socioeconómicas, sino también con su género, con su etnia o incluso con la riqueza de sus progenitores, como una lógica que enlaza esas generaciones que finalmente no solamente tienen una conexión en términos o una interrelación en términos de su carga genética, sino que también heredan rasgos, características y posibilidades. Y en principio este esquema, que finalmente no es sino un reflejo de los resultados del desarrollo a largo plazo, nos establece cuál es esa relación entre los niños con desarrollo humano bajo en países desarrollados o en países subdesarrollados. ¿Cuál es esa proporción? Aquí pueden ver con los países con desarrollo humano bajo, esta proporción que no realizan sus estudios superiores y que finalmente tienen una proporción muy alta, incluso de mortalidad antes de cumplir los 20 años, y esta proporción
de niños en países con desarrollo humano muy alto, que finalmente se vinculan posteriormente a procesos de educación superior en una proporción mucho más alta que la que vemos a mano izquierda. Y finalmente esto lo que evidencia es que los resultados que tenemos en términos del desarrollo no solamente tienen que ver con la consolidación de capital económico, sino también con la consolidación de capital humano y social, y que esto afecta no solamente a los sujetos, sino finalmente a los países. Esto es solamente una relación que traza el informe, pero que nos parece muy clave, y es cómo puede haber en el medio en una evaluación de grupos de países con desarrollo humano bajo, medio, alto, muy alto, unas diferencias significativas de esperanza de vida al nacer, de esperanza de vida nacer a los 80, de esperanza de vida, perdón, a los 70 años, de las diferencias que puede haber de población con estudios primarios o bases y la población que puede haber con la educación superior, y finalmente otras cosas que tienen que ver, otras posibilidades que tienen que ver con la suscripción a servicios de telefonía móvil, que por ejemplo en tiempos de pandemia ha sido tan fundamental, y finalmente esto refuerza la idea de que no es un asunto solamente de recursos, sino también de posibilidades y opciones, y esto mismo, pues, no solamente en términos de la telefonía, sino también servicios de banda ancha que tienen unos diferenciales muy, muy importantes en términos de los grupos de desarrollo humano. Y finalmente, pues, digamos que el planteamiento del informe que nos hace, digamos, como un llamado grande, es a pensarse el desarrollo humano en términos de las desigualdades y poder hacer unas apuestas que vayan más allá del ingreso, que pongan de presente la implicación del desarrollo humano y de las capacidades de los sujetos en términos de no solamente de la riqueza, sino de las posibilidades de desarrollo mismo de la sociedad, que vaya más allá de los promedios, es decir, que indague por esas diferencias al interior de los países, al interior de las regiones, y también por algunas condiciones en específico, y que vaya pensando o perfilando acciones que ubican más allá del presente, más allá de lo que está ocurriendo y más allá de lo inmediato, finalmente, cuál es esa apuesta del desarrollo humano que tenemos como país. En ese marco del enfoque de desarrollo humano, se entiende que el desarrollo está vinculado a los derechos como libertades humanas, y asume pues que hay una concepción holística, integral del ser humano, que se concentra en el ser y en la existencia en términos de esas condiciones y calidad de vida. Plantea también ese reconocimiento, promoción, fortalecimiento de las capacidades humanas. Finalmente no son solamente crear las condiciones necesarias, sino también hacer una mejora directa de las capacidades humanas, y no solamente en términos del conocimiento, sino también de lo que habíamos hablado, el nivel de vida digno, de la dignidad humana. Finalmente, el desarrollo humano se entiende como un proceso, y como tal, el acompañar también implica generar unos procesos de largo aliento, de mediano aliento, y implica estar incidiendo en esa posibilidad de tener un proyecto de vida elegido realmente, que vaya en consonancia con esos principios de libertad, de justicia, de equidad, y finalmente lo que decíamos del logro de condiciones de dignidad humana. Y para ello requiere el compromiso, no solamente para generar, como decíamos, las condiciones, sino para poder actuar en términos de las capacidades. Y si hablamos de las capacidades, generalmente hacemos alusión muy en específico a esa esfera del cuidado, a las capacidades de cuidado, que aquí ustedes ven reflejado esa esfera del cuidado, que no solamente se traza el cuidado de sí, sino el cuidado del otro, el cuidado de los otros, e incluso el cuidado del entorno, y esa capacidad de cuidado que tiene, digamos, tanto énfasis en la política pública actual. También debe reconocer las capacidades que tienen los sujetos, que tenemos todos, pues, que se encuentra establecido como capacidad de agencia, entendiendo que los individuos no son entes pasivos a las que le podemos incorporar una influencia o una información para que
actúen en consecuencia y moldeen sus comportamientos, sino que también hacen elecciones y llevan a cabo actividades prácticas y de esta manera también construyen su propio curso de vida, pero además reconocer que los individuos construyen su propia vida y que además los individuos interactúan con otros en estos sujetos colectivos para movilizar, transformar y de alguna manera resignificar esos espacios y esas relaciones que nos permitan transformar la realidad. Transformar la realidad no significa solamente poder comer saludablemente, evidentemente necesito transformar las condiciones de mi entorno y eso nos hace un llamado a unas capacidades muy vinculadas a esa capacidad transformadora del ser humano. El otro reconocimiento que quisiéramos hacer es de algunos elementos del enfoque de curso de vida. El enfoque de curso de vida hace referencia a ese conjunto de trayectorias que sigue el desarrollo de las personas y además de las familias y las comunidades a lo largo del tiempo, que son moldeadas en principio y de manera muy importante por las interacciones que se dan y por la interdependencia que hay de manera permanente entre los aspectos biológicos, sociales, culturales del individuo y esos contextos en los que transcurre la vida y permite ubicar no solamente esos sucesos vitales como esos hechos que trazan alguna transformación en la trayectoria o en el curso de la vida, sino también esas transiciones que tenemos que asumir como sujetos, familias y comunidades, reconociendo esos sujetos activos en su desarrollo, tanto los individuales como los colectivos. Y este enfoque también hace una apuesta que nos parece muy clave para apostar a unos resultados en salud en esos sujetos y hacer una apuesta por una visión más integral de la salud, por incorporar la visión de los determinantes sociales y finalmente centrar esos procesos y esos escenarios de atención integral en salud en los sujetos de derecho, reconociendo esas diversidades que se dan o esas características de cada momento del curso de vida y la responsabilidad que tenemos de interactuar e incidir en los determinantes sociales de la salud. No podíamos dejar de lado un elemento que nos parece muy importante en el marco del enfoque diferencial y realmente hubiéramos querido acá hoy tener la experiencia de una EPS indígena que no, lamentablemente por motivos fuera de su voluntad no podían acompañarnos hoy, pero es una apuesta que esta apuesta de educación para la salud más bien requiere incorporar este enfoque diferencial e interseccional. El enfoque diferencial nos hace o nos permite entrar en una perspectiva de análisis que reconozcan esos grupos poblacionales características particulares en razón de su curso de vida o su momento de curso de vida, del género, de la orientación sexual, de la identidad de género, de la pertenencia étnica que la tenemos tan presente, de la situación de discapacidad y de otras características para poder aportar de manera adecuada a las necesidades y características de los sujetos. Y tener presente ese enfoque o esa apuesta de la interseccionalidad que finalmente reconoce la presencia de dos o más características en las personas, es decir, a veces somos afro, mujer, pero además somos adultos, es decir, tenemos unas características que se cruzan, no somos sujetos, digamos, que nos movamos en una sola dimensión, sino que estamos cruzados por esas diferentes características y asimismo debe moldearse la acción del sector salud y el relato que nosotros vamos construyendo más aún en este marco de los procesos de educación para la salud. Y básicamente referenciados en esos conceptos y en esos enfoques, nos parece, pues digamos que muy clave, ya podemos, digamos, como ir anclando toda esa perspectiva que tenemos desde la atención integral en salud y que implica generar unas acciones que basadas en el enfoque de derecho nos permita acercarnos a los sujetos de derecho que están, digamos, en el centro de toda la política pública,
a partir de unas acciones que estén coordinadas, que sean complementarias, que sean efectivas y que reconozcan ya no solamente la estrategia de gestión integral del riesgo, sino también el marco que plantea la estrategia de atención primaria en salud en reconocimiento de la importancia de las acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, y que reconozca ese enfoque de cuidado de la salud que, como habíamos mencionado, nos permite tener una alusión al cuidado de nosotros mismos, pero también el cuidado de los otros y tener claramente una responsabilidad en el cuidado por parte de los actores del sector salud. Y finalmente, reconocer ese enfoque diferencial en el que hablábamos para que las atenciones, las intervenciones, la gestión de la salud pública no solamente tenga centro en los sujetos, sino que pueda desarrollarse en todo el espectro de la atención. Y en ese marco de la política, esto ya lo saben, solo lo traje para poder señalar como en el marco de las rutas integrales de atención en salud, y acá ya ustedes conocen esta pequeña torta, que solamente nos hace el llamado de los sujetos en el centro, nosotros entrando o conectando con ellos a través de alguno de los entornos, finalmente disponiendo para poder generar esos resultados en salud, unas intervenciones de carácter poblacional, colectivas e individuales, y todo ello mediado o impulsado o gestionado, generado desde los procesos de la gestión de la salud pública. Y aquí solamente como para tener presente, aunque no es la única modalidad, pues tenemos la ruta de promoción y mantenimiento en esquema, es la ruta madre, las rutas de riesgo y las rutas de evento, que son las categorías de las rutas integrales de atención en salud. Y si bien acá hacemos un énfasis en cómo la educación para la salud es una de las nuevas finalidades incluidas en las rutas integrales de atención en salud, es importante reconocer que ya no solamente estamos hablando de lo que se va a entregar en esa modalidad individual, sino que también en el marco de las intervenciones colectivas tenemos incluida esa tecnología de educación para la salud como un proceso. Esto solamente para recordar, y creo que es clave que siempre nos paremos en esta referencia, los resultados que se esperan desde la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, y que tienen que ver, si ustedes ven y se paran en cualquiera de estas, tienen que ver de manera directa con las prácticas, con el cuidado, con las capacidades, con la capacidad de agencia de la que hablábamos, y finalmente el reconocimiento ya no solamente de las personas, sino también de las personas, familias y comunidades, de los entornos, de la lógica de promoción de la salud, pero también de lo relacional, de las redes, pero ese reconocimiento de lo que ocurre en nuestras trayectorias. Así que para nosotros estos resultados reflejan esa apuesta que veníamos hablando desde los enfoques, pero también reflejan la necesidad de generar mecanismos o herramientas más bien que nos permitan hacer posible esto en los territorios, contando con las capacidades que tiene hoy el talento humano en salud y todo lo que tenemos que desarrollar y acompañar, no solamente desde el ministerio, sino desde las entidades territoriales. En ese marco, la educación para la salud se entiende como un escenario que aporta al desarrollo no solamente de la autorrealización, de la autogestión, de la autonomía, sino al desarrollo humano como una finalidad de la política pública, y que permite o expresa o concreta la garantía del derecho a la salud desde una expresión más amplia que lo que siempre ha estado vinculado a la gestión del riesgo. Está organizada desde una lógica distinta, desde una lógica de la salud, reconoce ese proceso de desarrollo de capacidades, ese fortalecimiento de las capacidades de las personas, de las familias y de las comunidades para comprender y transformar la realidad y convertirse en agentes sociales de cambio. Y piensa o digamos, separa en plantear la educación en derechos orientada hacia el desarrollo de los sujetos y para el desarrollo de capacidades de cuidado que generen transformaciones en la salud y la calidad de vida. Y esto, digamos, se une a ese llamado que se ha hecho y que lo teníamos ya presente desde los enfoques, y es cómo estos procesos deben unirse, deben articularse tanto a los mecanismos y escenarios de participación social como a los escenarios y procesos
de movilización social que son tan importantes para que más allá de entregar una información, de interlocutar, podamos generar unos procesos diferentes en los territorios que pongan la voz de las comunidades y de los sujetos a interactuar con los que somos garantes de esos derechos y finalmente generen realmente transformaciones en la manera como asumimos la salud y la manera como el Estado debe responder a ese derecho a la salud. Finalmente acá para reconocer algunas transformaciones que plantea la educación para la salud, creo que una de las transformaciones importantes es plantearse unos resultados distintos. Cuando estamos en reconocimiento o nos paramos en reconocimiento de unos resultados en salud que siempre se referencian en la morbimortalidad, pues realmente no tendríamos por qué esperar otra cosa distinta a lo que tenemos. Cuando nos planteamos que las capacidades y el desarrollo son parte de lo que queremos lograr, pues realmente ahí tenemos un camino trazado, aunque no tenemos todas las respuestas y seguramente se irán construyendo en ese diálogo, en esa recolección también y esa socialización de experiencias. Creo que incorporo un elemento importante que es el diálogo, a través del diálogo de saberes o esa perspectiva, digamos, de la educación popular, que pone en interlocución a los actores del sector con las comunidades, más allá de disponer la información, genera un proceso de gestión más allá de la esfera del cuidado, requiere el compromiso de los equipos para poderse involucrar en los procesos de movilización social y en las necesidades de esos entornos y de esas comunidades a las cuales llegamos, requiere descentrarse del riesgo y plantearse en una lógica del desarrollo, y esto es importante porque generalmente tenemos tan enclavado el riesgo que cualquier otra cosa siempre la referimos a si es esto que estoy haciendo finalmente es para evitar que no tengamos una situación, y este proceso en principio, si bien puede tener alguna articulación con esa gestión del riesgo, se plantea como centro el desarrollo y no el riesgo. Requiere la incorporación en procesos, eso es difícil porque estamos muy acostumbrados simplemente a unas atenciones que van, digamos, desligadas unas de otras, y esto requiere sí o sí que los profesionales y los equipos se incorporen en otra lógica y si puedan ser parte de los procesos también de la comunidad. Requiere unas transformaciones en el talento humano y requiere seguramente también transformaciones subsiguientes en la política pública ya a partir de lo planteado, y requiere el reconocimiento de capacidades y potencialidades en las personas, en las familias y las comunidades. Finalmente, parte de unos imperativos que es avanzar en esa cualificación del talento humano, poder destinar un tiempo, que creemos que ahí, aunque hay dificultades, creemos que la apuesta está hecha, tener unas atenciones donde la finalidad es la educación para la salud, y así está recogido en la modificación o en la resolución de interoperabilidad de historia clínica, es decir, colocarle un lugar a esa educación para la salud que no es la consulta de valoración integral, sino que es un tiempo en específico para desarrollarse, ya sea en el escenario de la atención individual, donde se reconoce ese abordaje por momento del curso de vida, o ya sea en esos tiempos destinados en las intervenciones colectivas. Requiere un seguimiento, necesitamos avanzar en ese seguimiento, no solamente a que las atenciones se brinden, sino que logremos generar capacidades. Requiere seguramente herramientas y estos espacios nos van a permitir seguramente tener otros elementos, y requiere el reconocimiento de experiencias, y ahí solamente menciono algunas que son cercanas, como las experiencias de Cuba, de Costa Rica, de México, de Ecuador, que hemos, digamos, ya revisado en otros momentos. Nada, mil gracias. Las preguntas les propongo que pudiéramos colocarlas en el chat y estaremos respondiendo en el chat asimismo para tener la oportunidad de interactuar con ustedes. Mil gracias a todos y te dejaría la palabra, Mar.